Muy buenos días. Dice una vieja fábula india que había un ratón que le pidió a un mago que lo salvase de su pánico a los gatos. Así que fue complacido este ratón y el mago lo convirtió en gato. Pero como gato empezó a temer al perro. Así que el mago, a instancias suyas, lo convirtió pues en perro. Pero ahora ya como perro empezó a temer a la pantera. Así que el mago lo convirtió en pantera. Pero como pantera empezó a temer al cazador. Por lo cual el mago entonces lo volvió de nuevo ratón y le dijo: el que tiene alma de ratón, nadie le quita el miedo. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, en diferentes momentos de su historia, también parecía tener alma de ratón. Los israelitas, como todos hemos visto en estas últimas semanas, habían sido testigos en Egipto, en primera fila, en la mejor posición de los prodigios y señales del Señor Todopoderoso, del gran Yo Soy. Habían vivido 400 años en servidumbres y Dios los había sacado de una manera absolutamente milagrosa, sobrenatural. Fueron alimentados, guiados y protegidos en el desierto desde el Mar Rojo hasta las puertas de la tierra de Canaán. Y una vez allí, cuando están en Cades Barnea, nos dice la palabra, si me queréis acompañar a Números, porque vamos a estar viendo algunos textos en Números 13 y también en Números 14, tener ahí puesta vuestra atención, sin olvidarnos del pasaje que hemos leído en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10. Ahí en capítulo número 13 del libro de Éxodo, pues vemos que Moisés, por instrucción de Dios, ha enviado hombres, uno de cada tribu, es decir, 12 hombres, a reconocer la tierra que tenían que conquistar. Y entraron allí simplemente para sondearla, pero la promesa estaba ya hecha. Dios les había dado aquella tierra. Habían estado 2 años y medio aproximadamente hasta llegar allí, como vimos, haciendo parones, estando pues de alguna manera el Señor trabajando con su pueblo, y justo cuando están allí, envían a estos 12 espías del Mossad y regresan con su informe. Y en el versículo 31 del capítulo 13 leemos lo siguiente: que llegaron y dijeron: no podremos combatir contra esa gente. 10 de los 12 espías dicen lo que estamos leyendo: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, es decir, de la tierra prometida, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que traga a sus moradores. Entonces todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y ojo al dato. Y nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecimos a ellos. Se vieron a sí mismos como langostas.
Miremos las consecuencias que tuvo esto en el pueblo de Dios, esta visión de langosta, este alma de ratón. Capítulo 14, versículo 1 y 2. Entonces toda la congregación, después de este informe de los 10 espías, gritó y dio voces. ¿Os imagináis? ¡Oh! Entró en pánico. Y el pueblo lloró aquella noche, toda la noche estuvo llorando. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés aquella noche, contra Aarón y con toda la multitud. Y les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriésemos en este desierto. Toda la congregación. Es curioso, ¿no? ¿No resulta curioso? Porque en las semanas anteriores, si repasamos los sermones, y ahora tenemos la ocasión de poder ir a YouTube y verlo, antes no querían morir en el desierto. Decía: ojalá hubiéramos muerto, ¿dónde? En Egipto. Ahora, ante la nueva prueba, dice: ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Versículo 3 del capítulo 14. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designemos un capitán, desechemos a la autoridad que Dios nos ha puesto en Moisés y en Aarón y volvamos de nuevo a Egipto. Parece increíble, ¿no? Parece increíble, pero es cierto. Entonces intervienen dos espías, Josué y Caleb. E intentan animarles al pueblo y les presentan otro informe diferente, versículo 7 al 9. Y hablaron a toda la congregación, estos dos hombres de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, como no podía ser de otra forma. Si el Señor se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, como nos prometió el Señor. Por tanto, no seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros nos lo comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor Todopoderoso, el Señor que hizo los prodigios y que hizo que Faraón levantara la mano y nos dejara salir de Egipto. No temáis, no los temáis. Fijaros bien. Y como diría aquel famoso locutor, ojo al dato. Allí donde 10 de los espías, es decir, la mayoría, ven limitaciones, dificultades y gigantes, Josué y Caleb vieron por la fe el poder de Dios. Y no estamos hablando de un pueblo incrédulo, estamos hablando del pueblo de Dios. Y ante estos dos diagnósticos, ante el informe que han dado tan positivo, tan real, porque es el más real, Josué y Caleb, mirad lo que hace el pueblo, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de ponerlo en los altares, de hacer una fiesta, de dar gracias a Dios por la visión
que tienen estos dos hombres de Dios. No, hablaron de apedrearlos. Pero, gloria a Dios por este pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Hermanos, la experiencia del Éxodo, Israel en medio de ese desierto, empieza a dar su fruto. Comenzamos nuestro estudio, el primero de ellos con el título de Lecciones dulces para tragos amargos. ¿Recordáis allí en el oasis de Mara y de las aguas amargas? Y cómo Dios las convierte en dulce y después le lleva a Elín. En segundo lugar vimos lecciones pertinentes para un pueblo impertinente. Qué osado fue el pueblo, ¿verdad? Murmurando, criticando, quejándose, codiciando. Y en esta tercera lección vemos lo trascendente, lo solemne que es para todo creyente, es decir, para ti y para mí. Porque mira lo que hemos leído en 1 Corintios, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribiendo ya en la nueva dispensación de la gracia, lo que dice en el capítulo 10, versículo 1. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien hemos alcanzado los fines de este siglo. Los que estamos ahora en Cristo Jesús, en aquello que los antiguos, que Moisés miraba desde lejos y ni siquiera llegaba a comprender en toda su plenitud. Estas palabras, esto que encontramos en Éxodo, esto que encontramos en Números, no están escritas para avergonzarnos. Ni la predicación expositiva que hacemos aquí cada domingo tiene el objetivo de avergonzarnos, sino está para exhortarnos, para amonestarnos, para edificarnos. Dios en su soberanía y sabiduría tuvo a bien llevar a su pueblo después de la liberación al desierto. La mente llena de tierra prometida, de esperanza, de triunfo, de victoria. Y de repente se encontraron con un gran páramo, con un desierto amplio y espantoso entre Egipto y Canaán. Y esto es un patrón, porque nosotros, hermanos, estamos en el mismo patrón ahora. Hemos salido de Egipto, es decir, hemos salido del mundo. Y nos conducimos al reposo de Dios. Nos conducimos a la tierra que el Señor nos ha prometido, esa tierra nueva, esos cielos nuevos. Pero en medio tenemos un desierto. Un desierto lleno de pruebas. Un desierto que para todo aquel que quiere ser fiel tendrá que vivir persecución. Tendrá que vivir luchas. Es curioso porque en ese periodo Israel había vivido guiado por la nube y había sido alimentado con maná. Ahora fijaros, analicemos lo sucedido en Cades Barnea. Seguramente cuando los israelitas salieron de Egipto,
salieron creyéndose creyentes. Y esta es la lección que el apóstol Pablo sustrae de esto, de este acontecimiento, de esta experiencia del pueblo de Israel. Mira, los israelitas cuando salieron de Egipto habían creído la palabra de Moisés. Habían pintado de sangre los dinteles de las puertas para que el ángel destructor no se llevara a sus primogénitos. Habían comido la Pascua. Se habían preparado para el viaje. Según su propio criterio, eran creyentes obedientes. Ahora, después de 2 años y algo, las pruebas que revelaron, ¿cómo reaccionaron ante la tentación, ante la tribulación? ¿Como creyentes o como incrédulos? Están a las puertas de la tierra prometida, la están viendo. Han ido a sondearla, han visto que es la tierra que fluye leche y miel, como Dios les prometió. Fijaros, versículo 11 y 12, por favor, acompañadme a Números, porque creo que la palabra de Dios es mucho mejor que cualquier predicador. Y ella se explica por sí sola. Y dijo Dios a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vaya. A más de un pastor, si tuviéramos que pregar con una congregación difícil, criticona, quejumbrosa, una congregación que siempre está siendo incrédula, desobediente, y que no hace caso de sus líderes, de su consejo, que no hace caso de la palabra de Dios, que no cree en las promesas, y el Señor viniese con esta oferta, es muy posible que la consideráramos. Sin embargo, Moisés tiene un corazón excepcional. Un hombre manso, con defectos, pero un hombre que intercede por su pueblo. Y ahí tenéis versículo 13 al 19, cómo Moisés empieza a decirle al Señor: Señor, si tú matas a este pueblo, ¿qué dirán los egipcios? ¿Qué dirán las demás naciones? Dirán que has sacado a tu pueblo para después matarlo en el desierto. No hagas esto, por amor a tu nombre, Señor, no hagas esto. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Creyentes? ¿Eran creyentes los que salieron de Egipto? Salieron del mundo aparentemente y habían creído la palabra de Moisés. ¿Somos nosotros creyentes? Bueno, es muy posible que tú enseguida digas: yo salí de un pozo cenagoso, yo salí del mundo, el Señor me liberó de aquel problema que tenía, de aquella adicción, de aquel pecado. Ellos pintaron de sangre sus puertas, celebraron la Pascua,
Nosotros, hermanos, hemos pintado nuestras vidas no con una sangre de un cordero, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también celebramos, como hace un momento, otra Pascua en conmemoración de Él. Según 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, se bautizaron en el mar. ¿Lo habéis visto? Nosotros también podemos estar bautizados y haber bajado por estas aguas a esta piscina o baptisterio. Todos comieron, dice el texto del apóstol Pablo, que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía y que los acompañaba. Y fijaros lo que dice y cómo lo interpreta el apóstol Pablo. Esa roca era Cristo. Nosotros también podemos haber sido alimentados y acompañados por el mismo Cristo. ¿Eran creyentes o no lo eran? ¿Tuvieron fe o incredulidad? Versículo 5 de 1 Corintios 10. La mayor parte de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos, postrados en el desierto. ¿Sabéis el versículo de Hebreos 11, versículo 6? Capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe, de los héroes de la fe. Y antes de empezar a enumerarlos, empieza a decir lo que es la fe, y una vez que ha enumerado algunos de ellos, en el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este es el veredicto de Dios. El veredicto de Dios que vemos en Números capítulo 14. Conforme a Dios no son creyentes. Y por no ser creyentes fueron excluidos de la tierra prometida. Versículo 20 de capítulo 14 de Números. Versículo 20 al 23. Entonces el Señor dijo, yo los he perdonado como tú me has pedido, conforme a tu dicho. Mas tan cierta como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces y me han oído y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verán. Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta con vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los 10 días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán.
Dios ha tenido mucha paciencia, infinita paciencia con este pueblo. Pero cuando finalmente demuestran que no creerán su palabra, que no vivirán por la fe, que no vivirán confiando en el Señor, sino que nombrando el nombre de Dios y poniéndose como pueblo de Dios, están dispuestos a derribar a los líderes que el Señor ha puesto y a nombrar para ellos otros que les ayuden a ir por donde ellos les gusta ir. Cuando llegan a este extremo, el veredicto de Dios es que aún nombrando mi nombre, aún llamándose mi pueblo, no son creyentes. Quieren volver atrás. Olvidarse de las promesas de Dios. ¿Qué os parece la advertencia? ¿Qué os parece, hermanos, la lección trascendente? Porque esta es una lección trascendente. Es una lección solemne. Esto me causa temor y temblor. Por eso tengo que mirar mi salvación y cuidar mi salvación con temor y con temblor. Es un regalo de Dios y como regalo no puedo menospreciarlo. ¿Queremos apostatar? ¿Queremos desertar? ¿Quién nos obligó a entrar por esas puertas? ¿A quién obligamos a bautizarse? ¿A quién obligamos a tomar de la mesa del Señor y a ser parte del pueblo de Dios? Las puertas estaban abiertas para entrar y las puertas están abiertas para salir. No somos una secta. Este pueblo codició, fueron idólatras como veíamos la semana pasada y lo que compartía Joaquín allí en el texto de Jueces y cómo todavía sigue en la tribu de Dan y se sigue dando ese miedo y esa visión de ratón, esa visión de langosta, idólatras, provocadores, murmuradores, como dice el apóstol Pablo, permitiendo que la queja, la insatisfacción llene su mente y su corazón. Y como esta práctica va acarreando amargura en el pueblo, pero no solamente amargura, sino que acarrea el juicio de Dios. A todos nos encanta, y a mí el primero, creerme, a mí me encanta hablar del amor de Dios. Me encanta hablar de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, del regalo que tenemos, porque es un regalo. Pero, hermanos, no podemos entender el Evangelio si no entendemos nuestra condenación. La sangre de Jesús no nos puede parecer dulce si el pecado no nos parece amargo. Esto está escrito para nuestra lección, para nuestra amonestación, para seguir siendo edificados en Cristo Jesús. La prueba de la fe ha dado un triste resultado en el pueblo de Israel, en el pueblo que salió de Egipto. Ahora es que comprendemos mejor, vemos que eran necesarias todas estas pruebas, ¿a que sí? ¿Por qué el Señor nos prueba? ¿Por qué el Señor permite esta tentación? ¿Por qué el Señor, como me ama, permite esta tribulación? Porque no basta con palabras, hermanos. No basta con profesión de fe.
Lo que Dios quiere es que creamos de todo corazón. Y esto, por supuesto, se expresará en palabras, en profesión de fe. Pero eso tiene que manifestarse también en una vivencia, en una experiencia de fe, en una obediencia de fe. Aquí tenemos dos caminos. Un camino ancho y un camino más estrecho y más contracorriente. Dos caminos, creer y obedecer, o incredulidad y desobediencia. Y nosotros escogemos. Y no pasa nada si escoges uno, es tu elección. Y Dios nos ha dado la elección para hacerlo. ¿Por qué no entraron en Números 14 en la tierra prometida? ¿Por qué en Números 14 el pueblo de nuevo volvió a dar vueltas y vueltas y más vueltas durante 40 años? Porque no tuvieron fe. Porque la salvación sigue siendo por fe. No confundamos, no es cuestión de obras, es cuestión de fe. Cuando hay fe, hay obediencia de fe. Y nos es contada por justicia. Y como no hubo obediencia, evidencia de que no tuvieron fe, no creyeron. Salieron libres aparentemente de las influencias de Egipto. Pero la realidad fue otra muy distinta. La lección trascendente que podemos sustraer todo creyente de todo esto, las consecuencias que tiene son muy importantes para nuestras vidas en el día de hoy, hermanos. Los que estamos en Cristo, los que estamos en la gracia de Dios. Lecciones mucho más de lo que cabría esperar. Porque la amonestación, la advertencia de parte de Dios es que nunca saldrás de Egipto. Es decir, nunca, hermano, ni tú ni yo saldremos del mundo mientras tengamos los ojos fascinados por los placeres y los deleites de este mundo. ¿Me has oído bien? Nunca saldrás del mundo si tus ojos están puestos en el mundo que has dejado atrás. Nunca saldrás de Egipto mientras tengas tu corazón en los tesoros y placeres de Egipto. Nunca adorarás al Dios vivo y verdadero mientras sigas teniendo ídolos en el corazón. Nunca entrarás en Canaán, en el reposo, en la tierra prometida, sin esa fe en Cristo. En su palabra, en sus promesas, en la realidad de su presencia, hermanos. Porque el Señor nos acompaña, igual que acompañó a Israel en su experiencia en el desierto. Bebieron de la roca y la roca es Cristo. Cristo estaba allí y Cristo está aquí. Y es más, ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas, guiándonos a toda verdad, dándonos convicción de pecado. La fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser refinada. Nuestra fe tiene que ser purificada como se purifica el oro. Porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Porque el oro es perecedero, nuestra fe no. Y tiene esa fe que dar fruto para que sea aprobada por Dios.
La lección muy solemne de la que podemos aprender en esta mañana, de consecuencias trascendentales para cada uno de los que estamos aquí sentados, aquí abajo, allá arriba, y después los que podáis ver esta predicación y escucharla. La lección es que nuestro caminar por fe pasará por pruebas. Pero ¿por qué nos llevamos las manos a la cabeza cuando pasamos por pruebas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo? ¿Por qué tengo que vivir esta tribulación? Pero, ¿dónde están tus ojos? Ahora, por un poco de tiempo, ¿recuerdas? Tenemos que ser probados por un poco de tiempo. ¿Cómo poco de tiempo? Si cuando pasamos por pruebas no es poco tiempo, es mucho tiempo. No, comparado con la eternidad. ¿Esto qué es? ¿Qué son 80 años, hermanos? Preguntarle a María cómo se le han pasado los 90. Volando. Así dice el salmista. ¿Qué son todo esto que vivimos en este mundo comparado con lo que nos espera? Si realmente creemos que nos espera eso, que tenemos el galardón. Hermanos, si mañana tenemos que pagar el precio de nuestra fe, ¿estamos dispuestos a pagarlo? No en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios, porque Dios nos dará las fuerzas. Fijaros el apóstol Pablo. Fijaros el apóstol Pablo, 1 Corintios. Acompañadme este texto, por favor. Porque a veces lo sacamos de contexto. 1 Corintios capítulo 10 que hemos leído. Y ahora nos quedan los dos últimos versículos. El 12 y el 13. Según el apóstol Pablo, nuestro caminar por fe, en comparación con la experiencia del pueblo de Israel, podemos sacar dos conclusiones erróneas. Por un lado, los que son vanidosos, y por otro lado, los que son victimistas. Y mira, ahí estamos todos, ¿eh? Ahí estamos todos. Tú eres o vanidoso o eres victimista. Y el apóstol Pablo tiene para los dos, y dice, versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. A mí no me va a pasar lo del pueblo de Israel. No, mi fe es una fe firme. Yo estoy bien cimentado. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que el Señor va a guardar mi depósito para ese gran día. Bueno, el que esté fuerte, mire la experiencia de los israelitas en el desierto y mire que no caigan. Que no caigan las mismas cosas, en la misma incredulidad, en la misma idolatría, en la misma queja, en la misma codicia, en los mismos juegos, en entender que todo esto es un juego. O el victimista, y ahora estamos muchos en este equipo. Hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Lo que yo sufro, eso solamente lo sé yo y el Señor. Todo me pasa a mí. ¡Qué desgraciado soy! No os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación, ninguna tribulación que no sea humana. Porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar.
Hermanos, cuando tengas que soportar una prueba, ahora tú piensas y dices, si mañana tengo que vivir una persecución, yo tendré, no te preocupes, Dios te dará la gracia. Y si yo tengo que enfrentar una enfermedad, no te preocupes, habrá gente que estará orando por ti para que tu fe no falte. ¿Recuerdas al valentón de Pedro? No, aunque los demás se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Es más, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la misma muerte si es posible. Vaya, otro vanidoso. Otro arrogante. Y el Señor tiene que decirle, mira, esta misma noche, antes que cante el gallo, me vas a negar que me conoces por 3 veces. Pero le dice algo más, pero no temas. Yo, como el gran intercesor, mejor intercesor que Moisés, ese intercesor que fue Moisés y que intercedió por su pueblo y que el Señor lo escuchó, mejor intercesor que Moisés es Cristo Jesús. Y por eso le puedo decir, yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que salgas de la prueba, para que no tengas esa prueba, para que no tengas esa tribulación. ¿Eso es lo que le dice Jesús a Pedro? No. Le dice, he rogado por ti, he orado por ti, para que tu fe no falte. Hermanos, lo más importante es la fe. La fe es lo fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios y entrar a su misma presencia. Dios nos tiene que abrir los ojos para ver lo efímero y pasajero de esta vida. Yo le pido a Dios que a nuestra iglesia, a tu vida, a la mía, que de verdad que cuando oro por ti y oro con nombres y apellidos, por tu vida, por tu familia, yo le pido que el Señor nos abra los ojos del entendimiento. Que podamos comprender que esto es tan frágil, tan pasajero, que esto se termina, hermanos. Y que podemos descubrir lo verdaderamente fascinante de los tesoros espirituales que tenemos por la fe en Cristo Jesús, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Mi tesoro, ¿te acuerdas? Shh, mi tesoro. Y nos reímos del Gollum. Y nosotros estamos igual, mi tesoro. Lo más importante, la salud. Tengo que cuidarme, como sea, y está bien cuidarse, pero tengo que ahorrar. Porque es que no sé lo que va a ocurrir mañana. Y está bien ahorrar. Pero ¿tienes tu fe en qué? ¿En las riquezas? ¿O en Dios? ¿Dónde está puesto tu futuro, hermanos? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están los míos? ¿Dónde está el corazón de esta iglesia? Porque allí donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y el corazón de los israelitas ya sabemos dónde estaba. Si eres cristiano, tu verdadero tesoro no está aquí. No está aquí. Está allí. Donde está Cristo sentado. Donde está Cristo gobernando. Donde está Cristo reinando a la diestra del Padre. Pidamos a Dios como iglesia que pongamos nuestro corazón al servicio de nuestro mejor tesoro. En la construcción del reino de Dios.
pidiéndole que en medio de las pruebas, de las dificultades, de las tentaciones, en medio de la tribulación, lo que no nos falte sea la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú eres creyente y yo soy creyente, lo que más deseamos es agradar a Dios. Por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto normal, vuestro culto cotidiano. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude a poner nuestros ojos en Él. No volvamos atrás, hermanos. No neguemos lo que un día creímos, sino que alimentémonos de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor os bendiga. Pues amén.